Hola, Creative Lovers. ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. ¿Cómo les fue en la semana? ¿Pintaron? ¿Dejaron fluir la creatividad? Bueno, como vieron en el título de este tutorial o en vivo, ustedes van a decidir con qué vamos a hacer el vertido. Tengo varias opciones con las que ustedes van a poder decidir. Mientras tanto, mientras se van conectando, les voy diciendo que gracias a todas las personas que me han apoyado con el super gracias y con el super chat, que recuerdan que les comenté la semana pasada que me lo acaban de habilitar y además también pueden ser miembros del canal y van a ver fotos de trabajos que he hecho y van a tener videos exclusivos para ustedes, además de que van a tener etiquetas que podrán usar. Así que si pueden, háganse miembros del canal. Y mientras se van llegando a ver quién dice yo, quién dice cómo van, a ver, miren, les voy a poner la cámara abajo para que vean todas las opciones que tenemos para vertir. Y por ahí tengo alguna más que si ustedes saben de esas herramientas comunes que tenemos en casa, si quieren que lo hagamos, lo hacemos. Acuérdense que este canal yo los invito a experimentar y la finalidad es que encuentren ustedes su propio estilo personal. Vamos a ver. Les voy a bajar un poquito el brillo. Ay, perdónenme. Es que esta cámara, que de veras, gracias si me apoyan, lo que voy a hacer, lo primero que voy a hacer es cambiarles una cámara que puedan ver mejor. Oigan, ¿no? Ah, ahí está. Ahí está. Ahora sí. Ustedes van a decidir, yo voy a hacer lo que ustedes me digan. Ya tengo la pintura preparada. Miren, para que identifiquemos y me pongan por número. Estos van a ser, son moldes, miren, de diferentes ranuras. Tengo de 4, de 5, de 6, de varias. Ese va a ser el 1. 2, si quieren que hagamos un vertido directo con esto. O con estas herramientas, que miren cómo son. Con un colador, hasta con un fondo de una botella de refresco, estas piececitas que se ponen así y podemos vertir la pintura sobre de ella. O con algunas palas. También podríamos darle un poco de movimiento o hacer algunas otras cosas con a lo mejor un peine. Y también fíjense que les recomiendo este tipo de espátula que tiene diferentes. Hola, Alvin, gracias, qué linda, siempre apoyándome. Que tienen diferentes dientes más abiertos, más cerrados, y también podemos caminar sobre la pintura con y haciendo algunos movimientos, dándole forma. Eso sí, no lo que les recomendaría en esta técnica es que no lo hagan así y lo corran parejo, porque van a abrir un canal dentro de la pintura. Entonces lo deslizan suavemente nada más así y empiezan a formar. Entonces ustedes van a decidir. Tenemos opción 1, opción 2, opción 3, opción 4, opción 5, opción 6. Y esto, si quieren, los podemos utilizar para después. Yo voy a vertir con lo que ustedes me digan. Así que vayan poniéndome en los comentarios. Y también no olviden que pueden ponerme sus dudas. Todas las dudas que tengan, pónganmelas, por favor. Déjenme acomodarles un poquito la cámara. ¿Sí? También podemos hacer el vertido, que con la botella de refresco ya lo hemos usado. Tanto virtiendo la pintura así y vemos cómo salen las células, como también ya hemos hecho con el fondo de la botella, que es esta parte. Entonces, pero ustedes decidan con qué quieren que hagamos el vertido. Mariana, hola. Ah, desde Madrid, mira que Alvin también es de por allá. Qué bueno, a mí me gustaría que también entre ustedes convivieran en el chat y se platicaran y nos hiciéramos, no nada más aprendiéramos la técnica, hubiéramos todos los errores y soluciones que pueden salir, sino también que hagamos una comunidad de amigos, amantes
purín o acrílico fluido. Entonces, a ver, ustedes vayan poniendo 1, 2, 3, 4, 5 o 6. ¿Con qué quieren que hagamos el vertido? Esta vez sí lo dejé así. Y por favor, si quieren un vertido en particular, déjenmelo en los comentarios. ¿Qué quieren que hagamos la próxima semana? No olviden que todos los domingos a las 2 de la tarde, horario de Houston, estoy aquí con ustedes. Para ver qué podemos aprender, qué experimentar, ¿no? Siempre experimentar. Acuérdense que esta técnica de vertido o de pintura es de experimentación. A ver, ¿me van a dejar decidirlo a mí? Pues miren, les voy a decir. Los compré y no lo he usado mucho, no le tengo mucha fe. Ya saben, mis favoritos son estos y la botellita. Además el acetato, ya saben, el acetato. ¿Qué colores voy a usar? Porque a lo mejor también eso les va a servir a decidir. Ay, a ver si. Miren, voy a usar amarillo, morado, naranja. Fíjense que sí es un naranja un poquito más fuerte que el que habíamos estado usando, que era fosforescente. Azul y blanco. Con el blanco voy a fondear. ¿Saben con qué también quería que hiciéramos? Porque descubrí algo el otro día, que quería hacerles un video especial de eso. Pero déjenme que lo encuentro. ¿Se acuerdan que en el otro tutorial pusimos el aro? Luego puse el otro aro. Hice un vertido, tú sí te debes de acordar, Ali. El 5. 1, 2, 3, 4, 5. El recogedor 1, 2, 3, 4, 5. Con recogedor. ¿Se acuerdan que hicimos un vertido que yo puse pintura aquí y pintura acá? Y varias veces y no me gustaba el resultado y yo terminé limpiando la pintura del centro y volviendo a vertir varias veces. Después, cuando terminé el en vivo, yo no seguía conforme con el centro y como les digo, no tenemos por qué conformarnos con lo que nos sale y siempre vamos a tener opción de cambiarlo. Ya sea, en este caso, como yo tenía el aro, tenía muy bien marcada la zona con la que yo, que tenía que eliminar la pintura, ¿sí? Pero también cuando ya está muy grande y definitivamente no te gusta, siempre tenemos la oportunidad de volver a empezar. Y como siempre les digo, en cada error, entre comillas, porque no es un error, pero en algún resultado que no nos guste, siempre vamos a encontrar una lección, un aprendizaje. Entonces, ¿qué creen que hice? Volví a vertir y no me gustó y lo quité. Y entonces yo me di cuenta que cometí 2 errores. 1, yo había fondeado el lienzo, ¿sí? Y además puse pintura aquí, entonces tenía un exceso de pintura. Yo no quería quitar este aro porque a la hora de quitar el aro se me iba a extender la pintura e iba a perder los efectos que tenía. Entonces, yo estaba renuente a quitar el aro azul. Entonces, lo que hice fue volver a quitar la pintura de aquí. ¿Y cómo lo solucioné? Agarré, quité este aro, hice presión en el centro, la pintura se vino hacia acá y quedó un efecto como si fuera una flor. Pero eso se los voy a enseñar después porque lo tengo como sorpresa, porque ese cuadro le quiero poner resina. El 5. Entonces, si quieren también hacemos ese experimento también hoy con el aro. Decidan. ¿Y se acuerdan que les dije que con el café capuchino hacen figuritas? Ando queriendo tomar un curso de eso para poder hacer con el pudding todos los efectos que hacen con los capuchinos, que a veces te sale un osito, un corazón, un cisne, varias cosas. Bueno, Alvin dijo las 5. 5 te refieres 1, 2, 3, 4, 5. ¿Las palas? 6, 7. A ver, vuélvemelo a poner.
A ver, chicos, participen. Miren, me están... Ay, yo sé que en la repetición me ven. Yo sé. Pero les voy a decir una cosa. Ay, déjenme subir la cámara. Ya saben que a mí me gustan las cosas así, de cara. Les digo que le bajo el brillo para una cosa. No, me equivoqué. Sería el cuarto. Ahorita, estas con estas piezas. Yo sé que en la repetición me ve y gracias, lento, pero va poquito a poquito subiendo mi canal. Pero mi intención de los en vivos es participar con ustedes, interactuar con ustedes. Y yo sé que a lo mejor escogí un mal día porque es domingo, familiar, todos están en casa, hora de la comida. Bueno, en algunas son en la noche porque Alvin está aquí apoyándome y sé que para ella ya es de noche. Y se los agradezco. Pero a veces sí necesito un poquito de motivación para seguir haciendo los en vivos porque digo, ay, bueno, sola no estoy porque agradezco con el corazón a las que están conmigo. Arby, muchas gracias. Pero no sean malos, apoyen este tipo de contenido. Miren que si yo me pongo ahorita a pintar aquí como en traje de Eva, a lo mejor, bueno, no, a lo mejor se van más rápido, ¿verdad? Se espantan y se van. No, la intención de este canal es eso, compartir algo educativo, pero divertido, entretenerlos. ¿Y cómo los voy a entretener? Bueno, pues uno, no creo ser tan aburrida. A mí lo único que yo siempre pido es poder ser clara, ay no aprendí ese micrófono, para poder explicarles todo lo que yo sé, ¿no? Que no los vaya a confundir. Eso es para mí, Diosito, que yo sea clara el día de hoy. Pero de ahí afuera, me gustaría que participaran un poco más, que me motivaran un poquito, aunque yo sé por sus mensajes, gracias, que ahí están. Pero si pueden, o saben qué, sugiéranme, si quieren otro día, si quieren otra hora, ustedes pónganlo. Si quieren más tarde, más noche, puedo hacer y puedo hacer otro, para que se les vaya acomodando en los horarios. Entonces, déjenmelo en los comentarios. Ahora sí, ya, vamos a empezar a trabajar. Y Arvin, dijiste ¿verdad? Sí, ok, vamos a hacerlo con Y qué bueno que escogiste porque es el que menos he usado. Bueno, lo usé alguna o dos veces y la verdad no me gustó el resultado, pero vamos a ver qué sale hoy. Y hoy sí estoy dispuesta a hacer tiradero de pintura. Ahora no voy a poner ni mi recipiente que pongo para guardar que caiga la pintura, ni nada. Y miren, a lo mejor después les voy a explicar lo que pasó con los aros. Ay. ¿Sí me escuchan bien ahorita que me conecté al micrófono? Déjenme sacar todo, ¿no? Después no me puedo ni mover. Voy a fondear con blanco, voy a fondear igual que la otra vez, voy a deslizar la mayor parte de pintura. Miren, a mí no me gusta mover tanto el lienzo, porque siento que los colores se mezclan más, porque me veo obligada a eliminar más pintura. Y también hay algunas formas que me gustan y por eliminar la pintura las pierdo. Entonces soy ahí cuidadosa de no poner tanta pintura. Ahí está un poquito grande el lienzo. ¿Quieren que les diga cuánto mide el lienzo? Déjenme ponerles, ahí, porque si no, no me veían. Gracias que llegando y dejando su like, su cover, por favor. Miren que no me gusta mucho decir eso, pero si yo no me promuevo sola, ¿quién me va a promover? A ver, díganmelo, ¿quién? Nadie. ¡Ay, Dios! Se me cayó la pintura morada.
¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a recoger la pintura morada? Miren, qué bueno que pasó. Igual, me van a ver. Voy a quitar el lienzo para poder moverme. Miren, con una espátula, porque no pienso desperdiciarla, ¿verdad? De hecho, con dos. Creo que tengo otra por acá. No tengo otra. Tengo esta y esta. Ay, qué horror. Lo más que pueda, ¿eh? Tampoco me voy a esmerar tanto. Pero tampoco lo voy a desperdiciar. Fíjense que dejé esta pintura un poco líquida. Ahí está. Ya, recuperé lo más que pude. Listo. Dios santo. Ahí está. Ah, miren, sí tenía la otra. Yo sabía que tenía dos espátulas. Ah, ta. Bueno. Dejé un poco líquida la pintura porque para ver qué técnica quería. No tiene ningún aditivo, ¿eh? Está preparada así. Ah. Nada más que para la técnica esa de vertido sí voy a tener que espesarla un poquito más. Voy a poner lila porque el otro morado no lo encuentro. ¿Cómo empezamos la pintura cuando está un poquito más líquida? Pues con pintura. Está más espesa, ¿con qué? Con el medio. Con el medio es con lo que podemos lograr la consistencia que queremos. Ahí está. Voy a enderezarles un poquito. Estoy viendo que tienen muy chueca la cámara. Ahí está. Ahí está. Miren, le puse patitas al lienzo. Siempre chequen que no les baile. Y voy a fondear así. Voy a fondear como la semana pasada. No quiero una capa gruesa de pintura. Ay, qué bonito es ver correr la pintura, ¿verdad, chicos? Chicos, chicas, chiques. Miren, me queda más parejito y se hacen menos burbujas. De hecho, casi ni es necesario pasar la antorcha. Y la pintura está recién preparada y no se ve ni una sola burbuja de aire. Eso sí, voy a desperdiciar un poquito más de pintura. Me faltan estas orillitas. Que como es blanco y es blanco, no pasa nada.
Aún así, le voy a pasar la antorcha. Que se acuerdan que esta antorcha no. Y para hacer una antorcha chiquita, una antorcha grande. Son las 9 de la noche, sí, Marvin, yo lo sé. Pero no sé, ¿tú eres nocturna o no? Porque yo sí soy bastante nocturna. Me gusta mucho la noche. Yo no sé qué hago, pero me encanta la noche. Se me va el tiempo volando. Dejen darle una meneadita. ¿Y saben qué? Como la idea es poner a prueba, voy a poner a prueba los 3 moles. Y voy a hacer el vertido. Y vamos a ver qué pasa. No lo voy a centrar, lo voy a poner un poquito para acá. Que está más chiquito. Por aquí. Y es más, lo voy a poner, no, más grande por acá. Por aquí no lo voy a poner ni en orden. Y aquí. Más. Es que no quiero que me rompa el esquema de lo que. Así, ahí está. Así, y ahí voy a empezar a hacer. Sí, fíjense que a mí me encanta la noche. Déjenme más darle una meneadita más al moradito porque sí me hace falta mezclar más la pintura. Oh, Dios. ¿Y saben qué es lo que quiero? Ver qué formas, que vean ustedes qué formas da cada modelo de pues de estrella, porque, o sea, no tienen el mismo, miren, está marcado diferente como con pico, sencillo, más ancho. Entonces vamos a ver, voy a vertir solamente para que veamos qué forma nos da cada uno de ellos, ¿ok? Ya después si quieren lo movemos o no, como quieran. Voy a tratar de que la pintura nada más ahí voy a vertir los mismos colores, o sea, iba a cambiarles la combinación de colores, pero vamos a hacerlo igual para ver qué tal nos funciona, ¿ok? Estoy en el centro, esto está recto o no. Miren, se me está viniendo para acá y es porque nos va a tener que cambiar de mesa. Le puse algo, miren, el vertido solito se me vino para acá. Vamos con este. Miren, está justo en el centro el vertido. Ahí está. Y debería caer exactamente igual. Este quedó más parejo. ¿No? Fíjense. Rarísimo. Está bien puesta la pieza. Está perfecta, pero vamos a ponerle ahora. Miren, aquí de plano no cayó. Voy a ponerlo a propósito, pero lo que quiero es que vean también cómo funciona cada una de las herramientas. Y mira, ¿no se viene? Ay, no, ni siquiera así se viene.
Voy a tener que yo ponerle más hacia acá la pintura. Se le está cayendo una. No tiene aditivos, ¿eh? No espero células. Está preparada la pintura con medium de fuetrol. Miren, las formas, ahí van. Pero fíjense que para mí casi es el mismo resultado. Y eso si quieren, chéquenlo en otros videos. Esta es una botella de refresco. Es el fondo de una botella de refresco. Y prácticamente estoy teniendo el mismo resultado. Y se ve igual este y este, a pesar de que tienen diferentes ranuras en la base. ¿Ok? Este no me costó nada y este me costó, creo que como el juego, como $10, $8, algo así. Para que vean que a veces, miren, el azul se me está olvidando el azulito. Vamos a ponerle azulito. El corregirles la claridad. Los tengo en tinieblas. Ahí está más real. Vamos con el azulito. Fíjense que el azul y el amarillo, cuando se una va a haber un degradado que va a parecer verde. Entonces vamos a ver el naranja, el morado, el amarillo, vamos a ver un tono verde y después el azul. Nos va a generar otro color. Nos va a dar un color extra. Este puede ser desde el vertido más sencillo, porque podemos poner la pintura, dejarlo que se extienda sola y ya. Miren, aquí sigue sin caer pintura. O podemos empezar a darle movimiento, hacer arrastre, marcar con un puntero algunas líneas. Ustedes pueden decidir. No me desagrada, pero fíjense que me gustaría hacerles el ejercicio con la botella para que vean, valoren qué tanto a veces vale la pena alguna herramienta que vemos que como que se pone de moda y cuál es la diferencia con algo sencillo que tenemos en casa. ¿Y qué creen? Cuando no lo tenemos decimos, si yo lo tuviera, a lo mejor me va a salir esto, me va a salir lo otro. Y cuando vemos la realidad, no le noto mucha diferencia. Me gusta porque se ve colorido, pero eso ya, pues eso depende de uno, ¿no? De la cantidad y la combinación de colores que ustedes quieran. No me desagrada, pero no le veo mucha diferencia. Vamos a ponerle ahora el naranjita. Son ranuras diferentes y mismo resultado. Les digo que desde que los compré, la usé 1 o 2 veces y no me convenció mucho.
¿Ponemos más colores o lo dejamos así? Lo quito los centros y lo movemos un poquito o marco primero unas líneas para que vean qué podemos hacer. Puedo marcar unas líneas o puedo empezar a hacer un arrastre. En algunas puedo aplicar un poco de aire para que vean qué efectos logramos. Ya saben que en este canal yo hago lo que ustedes me dicen. Hola Mariana, buenas tardes, ¿cómo estás? Recuerden que pueden dejar, miren, se juntó otra Mariana. Está Mariana GB y Mariana Valentina, me imagino que ha de ser o Valentín, o Valenti, perdón. Miren, a ver qué opinan. ¿Vierto más pintura o primero hacemos el ejercicio con varios instrumentos para que vean qué efectos logramos con cada uno de ellos y después, dependiendo de eso, pues lo movemos un poco. ¿Sí alcanzan a ver? Sí, sí. ¿Saben qué? Voy a ponerle... no creo que ya de combinación de colores está bien. Bueno, a lo mejor le voy a poner una capita de azul. Pero leve, nada más como para marcar un centro. Mucha estrella, mucha diferencia en la estrella, pero a la hora de vertir es la misma cosa. Y estoy virtiendo en el centro y hay una parte en la que de aquí sobre todo no viene la pintura, fíjense. Y el lienzo está, de hecho, hacia acá porque la pintura se me vino inicialmente para acá. Entonces no es cuestión de eso. Voy a quitar primero este. Bueno, voy a dejar que salga un poquito, pero le voy a soplar. No, no alcanzo. No llego. Es que estas tienen un cuenco aquí, entonces se desperdiciaría mucha pintura. Entonces le soplé para que termine de salir la pintura. Ok, voy a quitarlo. El centro no me desagrada, nada más lo uniría un poquito más. Ahí está. Tampoco me desagrada ese centro. Aunque de todas maneras si lo mueves, pues ya sería lo mismo. Ay, este no lo voy a... no sé si es la luz. Ahí está la luz. Los tengo oscuras. Y todo a media luz los dos. No sé cómo va esta canción, pero por ahí va así. Miren, aquí el naranja se perdió, aquí sí está. Podemos cortar la pintura hasta con la mano. Por ejemplo, aquí donde está esta línea blanca, en lugar de cerrarla, a lo mejor la abriría un poquito más. Hagan lo que les va, como se van inspirando, ¿eh? Si les gustó, respeten lo que les gustó y si no, modifíquenlo uniendo o miren. Me gusta, a ver, les voy a hacer zoom a ver si pueden ver esa parte. Ahí está, voy a trabajar un poquito más esto.
Miren, esta parte sí se me hace media psicodélica. Sí, esa es la palabra, psicodélica. Apenas estoy tocando la pintura, ¿eh? No estoy tocando el fondo, estoy sobre la pintura. El centro me gusta, ¿no? No alcanzan a ver. El contraste. Ahí está, más el contraste. Muy bien. Ahora, fíjense que este me gustaría con airecito. Podemos dejarlo así cortado. Miren, aquí se me está perdiendo la forma. Mientras estamos trabajando una cosa, miren, la otra se está perdiendo la forma. Miren. Se está yendo, se está yendo, se está yendo. Esta no me desagrada. Vamos a ver. Esta no me va a dar chance de... Cuando estén trabajando con el dedo también es como si fuera una herramienta. Recuerden limpiarlo cada vez que vamos a entrar al lienzo para no... Por ejemplo, sobre todo que estoy tocando el blanco, si yo vengo con el dedo sucio y toco el blanco, lo voy a manchar. Entonces, y lo que quiero es rescatar el blanco, entonces es necesario siempre limpiarlo. Fíjense que el efecto no me desagrada. Ahora ya vimos que podemos meter la pintura, los colores no se mezclaron, podemos marcar unas líneas. Igual puede ser sobre el mismo blanco si quieren para reforzar, o puede ser en medio de los colores, pero lo voy a hacer voy a hacer varias. Le voy a sacar como si fueran muchos pétalos. El centro al final pueden modificarlo, ¿eh? ¿Se alcanzan a ver los cortes que estoy haciendo? Déjenme subirles. Miren la diferencia de este que ya está cortado y este que no está cortado. Siempre traten de llegar al centro, ¿ok? ¿Y saben qué les quería también enseñar? Vamos a hacer algo. O sea, les dije que tenía una botellita. Esta botellita, para las que son de México, son de un dulce que se llama pelón pelo rico. Se llama gusano. Y esta hace esto, miren.
Entonces, cuando tengo exceso de pintura, por ejemplo, si yo quiero quitar pintura de aquí del centro, lo único que hago es esto. No sé si se alcanzó a ir cómo absorbió. Y miren cómo va formando y vean el efecto que deja en el centro. Y es, miren, si pueden, consíganlo. Hasta no sé de dónde me vean, pero si pueden por Amazon, pídanlo. Esta botellita, miren, les dejé un poquito la etiqueta nada más para que lo conozcan. Se llama Lucas Gusano. Es un dulce chilosito, ya saben que nosotros los mexicanos todos los dulces son picositos, pero miren qué bonito. Y vean que el centro, cómo lo chupó así. ¿Y saben qué? ¿Se acuerdan lo que les dije del aro? Y que yo andaba buscando era una herramienta y esta no la encontré y lo quité. Miren. Y miren cómo abre el centro. Miren cómo abre el centro. ¡Wow! Sí me está gustando. Yo sé que ustedes desgraciadamente no ven los colores que realmente tienen. Aquí se ven como medios opaquitos. Pero miren, entonces en la basura le quito el excedente y después vuelvo a tocar. Me voy a acercar a ver si oyen. Y miren, da el efecto como de flor. Vean la diferencia de Ay. ¿Se oye? Déjenme bajarles un poquito el zoom. Vean la diferencia de este centro y este centro que habíamos hecho y vean ahora esta botellita, el cambio que logró. Véanlo. Y ahorita lo vamos a hacer en más que también voy a cortar un poquito para darle un efecto. Y aquí fíjense que me gustaría darle un poquito de arrastre o algo como para difuminar la florecita. Me encantaría. Voy a hacer la prueba. Y bueno, ¿qué hago para eliminarlo? Nada más aprieto así y saco la pintura que chupó. Voy de nuevo, miren. Como la flor con tanto amor. Bueno, ok. Ahora voy a... Fíjense que me gustaría marcar más así, con más blanco. Fíjense, bueno, ya vimos en esta el corte con el puntero. Ahora voy a meter el dedo, lo siento, pero aquí no veo mucho contraste de blanco y sí me gustaría hacerlo más notorio. Entonces por lo menos que se abra un poquito más la pintura. Vamos con el dedo. Fíjense que cuando vertí no le vi muy bonita cara. No me habían gustado las expectativas. Aquí sí metí el dedo más para cortar más la pintura y miren, todo este exceso de pintura. Déjenme moverles un poquito la cámara. Miren, es que necesito poner mi mano para calcular dónde estoy. Ahí estoy. Y les voy a poner el zoom. Bueno, los que ya tienen un poquito de rato, soy un poquito disléxica. Entonces eso de la derecha a la izquierda y eso me pierdo un poquito. Es que fíjense que me dan ganas de jalar la pintura de acá como para que el pétalo o lo que parezca, parece de acá. Fíjense que empecé a jalar la pintura aquí en lo que considero el centro. La voy a jalar para acá y voy a marcar las rayas mejor hacia acá. ¿Sí me expliqué? Me gustó más así esa idea. Bueno, voy a jalar en el centro, voy a jalar para acá.
Pero lo que les digo, empiecen a tomar decisiones, empiecen a observar y vean qué pueden hacer. Recuerden lo que les digo, el purino acrílico fluido es mucho más que vertir pintura. Ya la vertimos. Ahora, ¿qué hacemos con lo que vertimos? Es que ahí quité un pedacito. Y voy a abrir ahora, pero voy a abrir hasta acá. Y aquí es donde voy a empezar a seguir jalando la pintura. Voy a abrir más. Hasta allá voy a llegar. Uy, definitivamente esta técnica no deja de sorprendernos. Miren, miren cómo cambié el efecto. Vamos. ¿Vieron cómo cambió? ¿Vieron cómo cambió? Y de lo que estaba así en redondo lo formé de otra manera. Que se me está yendo para allá, mientras hago esto voy a pensar cómo voy a arreglar esa que parece mancha, vamos a darle forma. Ay, oigan, ahora sí hasta yo me sorprendí. ¿Y qué creen? Fíjense que esas son unas maravillas. Por eso esta técnica, además, es de verdad una arteterapia y lo decimos porque a veces, conforme va pasando la vida, las cosas, vamos perdiendo nuestra capacidad de asombro, de ver qué podemos hacer, cómo lo logramos. Y miren, miren, miren cómo cambió el efecto totalmente. Totalmente. Voy a marcar un poco, ahorita otra vez voy a marcar un poquito más las líneas y igual lo voy a hacer hacia allá. Yo creo que lo voy a hacer hacia acá. Ya, lo estoy viendo más clara la idea. Y ahora ya casi quedó como quiero, pero voy a volver a marcar la línea blanca. Voy. Fíjense que con este cambio que le di, ya ni siquiera creo necesario hacer el arrastre que pensaba hacer ahí. Y miren, eliminé el exceso de pintura sin perder las formas, que es lo que les digo, que a veces tenemos que mover la pintura y perdemos lo que hicimos. Y esta es una muy buena opción para eliminar el exceso de pintura cuando no quieres ya mover más el lienzo, decides el lugar de donde quieres empezar a... Si pudieran ver cómo jala la pintura, se ve tan bonito. Fíjense que hasta se podría hacer una mariposa así. Fíjense que sí. En otro vertido vamos a hacer eso. Cómo formar, virtiendo la pintura, jalándolo con esto. Nada más hay que darle la forma de la ala y podría ser. Chicos, no olviden dejarme su like. Apoyar el canal. Gracias a los que me han apoyado con el super gracias y en los videos, también en los videos viejitos lo han hecho. Eso me dio mucho gusto. Voy a empezar a cortar, pero voy a cortar hacia acá.
Voy a tratar, voy a hacer este mismo efecto, pero ay, no me está viendo. Ay, voy a mover esta cámara. Miren. Voy a jalar un poquito más para acá y eso. Les voy a quitar un poco el zoom porque no puedo explicarles. Ya logré este efecto de aquí hacia el centro. Ahora este lo voy a hacer de aquí hacia el centro. ¿Ok? Igual voy a empezar a... Primero voy a abrir este moradito aquí. Entre este y este me gustaría abrirlo un poquito más. Muy bien. Aunque no me vean, cada vez que entro a tocar la pintura me limpio el... Voy a quitarle un poquito más de... Ok, ahora sí, voy a empezar a cortar hacia acá. Aquí sí voy a agarrar el trapo porque no va a alcanzar a llegar. Ahí. Voy a cortar aquí. Y aquí en el centro donde se jaló toda la pintura, de aquí voy a absorberla. Con blanco voy a abrir un poquito más todo esto, me gustaría abrirlo más, que también puedo abrirlo más después cuando se seque, podemos pintar las líneas en medio, miren. Pero bueno, voy a continuar y después... Y el naranja resaltarlo un poquito más. Como una... Voy de nuevo a abrir la pintura. Ahorita sí estoy metiendo el dedo más abajo, porque lo que estoy haciendo es arrastrando, abriendo la pintura para que me quede más abierta la veta blanca. Me gustaría verla más marcadita. Voy a hacer que en algún punto se unan las tres piezas.
Entonces empecé jalando más para allá, voy a empezar a jalar más para acá hasta que estas 3 piezas se me unan ahí. Hola, Edna, ¿cómo estás? Miren, a mí me encantaría ver más marcadas las líneas blancas hacia adentro. Puedo forzarlo un poco, pero también podríamos evitarnos problemas y dejar que se seque y ya después nada más silueteamos con el blanco esas líneas y le van a dar un contraste, estoy segura, muy, muy, muy bonito. Ahora, ¿ustedes qué dicen? Somos pocos pero sustanciosos. ¿Lo dejo así o jalo un poquito es que aquí está, fíjense, entre el moradito y el naranja, pero me gustaría destacar solamente el naranja y hay algunos puntos donde no tengo naranja o lo dejo así. Para mí, así se ve bien. Voy a abrir un poquito más estas. Pero vieron que podemos formar figuras también a nuestra elección. Bueno, más bien el cuadro mismo yo creo que nos va sugiriendo. Voy a eliminar aquí. Miren aquí cómo se ve el exceso. Y lo que era una mancha grandota, vean el resultado. Quedó un puntito. ¿Verdad que está maravillosa? Ay, ojalá que nada más sea lluvia. ¿De dónde eres? Porque andaba por ahí un huracán o no sé qué anda. Ay, miren, sí. ¡Wow! ¿Vieron dónde estoy? Ah, ¿vieron lo que hice? Le di a estas manchas, les di un poquito de movimiento, miren. ¡Wow! Fíjense, estamos pensando solamente en destacar el blanco y el blanco lo podemos hacer con pincel cuando esté seco. ¿Y por qué también no le damos un poquito de movimiento al color? Miren. Ay, Diosito, me estás iluminando hoy. ¿Notaron? ¿Sí se vio lo que hice? Aquí vamos a hacerlo. Miren que de verdad que uno no se tiene que conformar. Sí, luego ves el video completo y vas a ver, ya enseñé la pieza esa con lo que estoy sacando la pintura y eso nos hace que no tengamos que moverlo y a lo mejor alguna forma la perderla. Pero además también nos sirvió para crear una forma, porque miren, otra vez, aquí está. Como he estado jalando la pintura para acá, nuestro centro se ha movido, ¿verdad? Entonces, aquí otra vez yo tengo la pintura. Y vamos a hacer como que empezamos otra vez de cero. Voy a marcar las rayas a lo que yo considero que va a ser el centro. Recuerden que su dedo es ahorita la herramienta y cada vez que entremos hay que limpiarlo.
Miren, estoy volviendo a armar el centro donde quiero, porque como estuve absorbiendo mucha pintura, obviamente la presión la estoy llevando hacia el centro y del centro si quieren después en la repetición pueden ver el cambio que hace de cómo estaba la mancha, dónde estaba, cómo la jalé hacia el lugar donde yo quiero y de ahí absorbo, pero además a la hora que jalas la pintura también te da un efecto. Por ahí hice un día un video donde hice un arrecife que utilicé, además de Puri, tintas India. Y en el centro pinté, ya fondeado un agua, pinté un pescadito. Miren cómo mi centro cambió. ¿Vieron? 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 Miren, y aquí donde sí me falta es cortar la pintura. Quiero blanquito. Hasta ahí, porque aquí se supone que estas se unen. Bueno, chicos, yo no sé, pero me gustó el resultado. Vieron todo lo que hicimos, cómo vertimos el vertido. Para mí, estas piezas que son compradas me dio el mismo resultado que si yo lo hubiera vertido con el fondo de la botella. Y después de vertido vimos que todas las formas eran igualitas. A pesar de que tiene cada tapita un diseño diferente, el resultado fue exactamente lo mismo. Es que miren, estoy viendo la pintura morada, vieron que la eché y no terminé de mezclarla muy bien. Estoy viendo ahí unas... vamos a destacar un poquito más el azul. No olviden que si tienen alguna duda me la pueden dejar en los comentarios. Miren, hacia adentro metí el blanco y hacia afuera estoy sacando el azul. Y para quitar el exceso no tuvimos que perder la forma. Y ahí voy. Y sí hay que quitar el exceso siempre de los trabajos, porque si no los quitamos, en el proceso de secado se va a ir perdiendo la forma. No me preocupa de que se craquele porque está hecho con fuetrol. No se me va a craquelar. Voy a jalar esta. Voy a jalar esta hacia aquí. Quiero que se me unan las dos. Desde Pamplona. ¡Ay, qué bien! Chicas, no olviden decirme si realmente les interesa que siga en vivo. Sugiéranme una hora. No voy a cancelar esta o cancelo esta como ustedes quieran, porque la idea de los en vivos es que ustedes estén conmigo, que participen, que si tienen dudas, ¿no? Que pasemos un buen rato aquí juntos.
¿Sí se nota lo que estoy haciendo? Es que a veces yo dudo con él. Que la cámara capte. Así van no tan marcadas. Bueno, yo es que yo me sigo, soy capaz de... Que quiero aquí en este punto unir las tres. Quiero que se me unan para acá las tres. Yo creo que con eso ya ahí las uno. Bueno, yo creo que ahí me gusta. Desafortunadamente los colores no los ven como son. Déjenme ver si puedo calcularle a los... Ahí está la luz. Ah, miren. Que si les bajo la luz se me pierden algunos detalles. Bueno, pues ese es el resultado del vertido de hoy. Espero que les guste. Ay, ok, Inna, qué bueno, ojalá que sí. Ojalá que puedan... es el resultado del día de hoy. Ay. Espero que no hayan tenido ninguna duda. Si la tienen, no olviden dejarme en los comentarios. También recuerden que todos los domingos a las 2 de la tarde estoy en vivo para responderles todas sus preguntas. Me gustaría que participaran más. Gracias por sus comentarios, gracias a los que me ven después de la repetición. No olviden ver el siguiente video y también recuerden que el acrílico fluido o Purim es mucho más que vertir pintura. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto, tú ya sabes, que fluya la creatividad. Besitos, bye.